Ahí está. Por ejemplo, este de saber cómo, esta memoria no declarativa procedimental, saber cómo poner la mesa. O sea, muchas veces decimos, ¿quién te enseñó a poner la mesa? No sé, lo aprendí con el hábito, ¿sí? Seguramente en algún momento nuestra mamá nos fue diciendo, o nuestro papá nos fue diciendo, poner los platos, después poner los cubiertos, pero no son conocimientos que nos hayan enseñado en la escuela, de manera formal. Tiene que ver con un hábito. Por eso es memoria no declarativa y que se adquiere con hábitos, que no siempre podemos expresar con palabras. Por ejemplo, otra habilidad que tenemos. Muchas veces tenemos habilidades para las manualidades, ¿sí? Y hay otras personas que no son habilidosas para nada. Intentan hacer una manualidad y no les sale. Y otras personas tenemos mucha habilidad para hacer cualquier manualidad. Entonces agarramos un palito de helado y hacemos con varias cosas un muñequito, por decir algo. Esa habilidad nadie nos enseñó, no se desarrolla naturalmente, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, no, porque mi papá era igual, así, habilidoso, con habilidades motoras. Tiene que ver con esta memoria que tiene que ver con hábitos y que no es declarativa. La tenemos y no sabemos por qué, ¿sí? O no sabemos de dónde viene, no podemos expresar con palabras. De eso me refería. ¿Se entiende? Algunos me dicen que sí, otros no me dicen nada. Bueno, procedimental, el saber cómo hacer algo. Esto de saber cómo y que a veces no sabemos cómo explicar dónde lo aprendimos. Esto tiene que ver con la memoria no declarativa, procedimental. Y luego decía, se divide en procedimental y emocional. Esta memoria emocional se refiere a respuestas emocionales aprendidas, pero aprendidas no aprendidas así, no, aprendidas adosadas, aprendidas con H en el medio, ¿sí? Adosadas a varios estímulos. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, yo tengo fobia a las arañas, a tener memoria emocional. La memoria emocional tiene que ver con un estímulo aprendido, o mejor dicho, recuerdos aprendidos a varios estímulos, respuestas emocionales. Yo le tengo fobia a las arañas porque recuerdo que de chiquita me obligaron a ver una película que se llamaba Tarántula. Y de ahí le agarré miedo a las arañas. Por ejemplo, no sé si los conté a ustedes, pero tenía una alumna que le tenía mucho miedo a sumergirse en el agua. Y entonces ella no sabía por qué. Le tenía miedo a estar sumergida en el agua, a estar o en una pileta, o en el río, o en el mar, ¿no? Se duchaba todo bien, pero cuando tenía que estar sumergida en el agua no le gustaba más que mojarse hasta los pies. Y no sabía por qué. Hablando un día en familia, ya era una persona grande, con su mamá le dijo que contó que ella era tan caprichosa de chiquita, que un día le había dejado el cuidado de su abuela, y su abuela, en uno de sus berrinches que le agarró, que era muy caprichosa y hacía mucho lío, la agarró de los pies y la sumergió en un tanque con agua para calmarla. Así con esa cara me mira Cami. Y bueno, fue así. La sumergió. Claro, ella no sabía por qué le tenía miedo al agua. Y la mamá tampoco sabía cómo explicarle. Sin embargo, en ese relato que dice, no, vos eras tan tremenda que un día te dejé con tu abuela y cuando volví te encontré toda mojada porque tu abuela te había sumergido en el tanque que tenía en el patio con agua. Y yo dije, de ahí me di cuenta que yo le tenía miedo a estar sumergida en el agua.
Eso se llama memoria emocional. Un estímulo que nos hace recordar, o que nos lleva a recordar, cuestiones que a veces pueden ser buenas como malas, ¿no? Bueno, la memoria se divide así, mucho. Se divide, se divide, se divide, y es bastante extenso el tema de la memoria. Esta memoria emocional puede ser miedos, amores, vergüenzas, ¿sí? Me da vergüenza tal o cual cosa. O esta memoria emocional de decir, no, no voy a tal lugar porque me hace recordar que cuando yo era chica estaba con mis abuelos y ahora ya no están. Esto tiene que ver con la memoria emocional, que está sometida a estímulos, a diferentes estímulos. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo de procedimental y emocional? ¿Estaban ahí confusos? Se entendió, estaba leyendo, porque como íbamos copiando rápido, yo creo que fue eso más que nada, en la manera de haber escrito en la carpeta. Sí, justo se cortó y por ahí yo les digo, les dicto algo y después les agrego alguna otra cosa y ahí se les hizo lío. Bien, terminamos con la memoria entonces. La cuarta de las funciones cognitivas, bueno, para aclarar, la memoria también es algo que se desarrolla naturalmente, pero que no siempre está desarrollada de forma favorable en un individuo con TEA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, quizás tiene muy buena memoria, pero como tiene un déficit en la expresión, no sabemos hasta dónde llega su memoria. Quizás hay una memoria emocional que el sujeto tiene, o una memoria sensorial que recuerda un perfume o un olor que no le gusta, en algún momento lo vuelve a sentir y tiene un berrinche, tiene una conducta disruptiva. Y nosotros no sabemos por qué es. Quizás tiene que ver con su memoria sensorial. Sin embargo, como tienen déficit la expresión, no sabe cómo decirlo y lo que hace es una conducta disruptiva. Entonces la memoria no sabemos hasta dónde está desarrollada en un individuo con TEA, casi siempre está en déficit. Luego sigue entonces la orientación. Uy. Con la gracia. Luego sigue la orientación. La orientación es la capacidad para distinguir dónde estoy ubicado o dónde un individuo está ubicado. Tanto en tiempo en espacio o con qué persona estoy. ¿Sí? Si hablamos de orientación en cuanto al tiempo, saber en qué día, en qué mes estamos ubicados, en qué año, si es lunes, si hoy es martes. Esto es una función cognitiva que se va desarrollando con el crecimiento, que no es que se desarrolla naturalmente, porque es algo que se le enseña a un niño a estar orientado en el tiempo, porque, por ejemplo, un niño de 2, 3 años, suele decirnos no, porque ayer voy a ir al jardín, y en realidad es mañana que va a ir al jardín. Esto porque todavía la orientación en tiempo no está bien desarrollada, pero tiene que ver con el crecimiento. Es algo que se le enseña, no se dice ayer, se dice mañana, ¿sí? Luego sigue la orientación en espacio, el lugar a donde estoy. También es una función cognitiva que uno va transmitiéndole al niño en el crecimiento y que aparte va desarrollando, se va potenciando naturalmente.
Y luego sigue la orientación con la persona. Ella es mi mamá, él es mi papá, ella es mi maestra de primer grado y esta otra maestra es la que tengo ahora de segundo grado. Bueno, esto sucede, por ejemplo, en personas se nota aún más en los individuos con TEA que no se desarrolla fácilmente, ni mucho menos naturalmente. Suelen estar, cuarto, quinto grado y decir, no, porque mi maestra, o ver a la maestra de primero y dice, mi maestra. Y no, no es tu maestra fue maestra tuya antes. O sea, están orientados con la persona, pero no en el tiempo. ¿Sí? O hasta dónde tienen la orientación de cuál es su maestra. Este déficit tiene que ver netamente con el trastorno del neurodesarrollo. No tener la capacidad de la orientación bien desarrollada, aun cuando se estimula. Siempre estamos tratando de ubicar a ese niño con el que trabajamos mayormente en tiempo, en espacio, con las personas con las que está. Siempre estimulamos la orientación dentro de lo que es el espectro autista. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? La quinta es la percepción. Vamos a terminar porque total, todavía nos queda tiempo y nos falta bastante poco. La percepción, 2 puntos, depende de la sensación de los sentidos. Coma, de cómo un individuo recepciona los estímulos. Y acá dentro del autismo está altamente alterada la percepción, porque dijimos que en cuanto a sus sentidos, todos los estímulos le llegan sin filtro, todos los estímulos le llegan juntos. Sus sentidos están alterados, la sensopercepción tienen alterada. Casi siempre está demasiado agudo el oído, todo el estímulo auditivo es demasiado agudo, demasiado potenciado. Hay una orientación visual que está un poquito más ordenada, pero hay mucho desorden en los sentidos, en la sensopercepción de un individuo con TEA. Entonces la percepción siempre está alterada, la encontramos alterada. Ahora, es una función cognitiva, es algo que vamos desarrollando con el crecimiento. Y si tomamos a un individuo con TEA desde niño, podemos ayudarlo a desarrollarlo de manera favorable, los sentidos. Pero la percepción tiene que ver con eso de poder recordar y decir, bueno, esto es un sonido agudo y esto es un sonido más grave, esto es un sonido alto y esto es más bajo. Esto tiene que ver con tener bien desarrollada la percepción como función cognitiva, pero no está desarrollada dentro del autismo, generalmente está muy alterada, entonces para ellos todos los ruidos son fuertes o todos los ruidos son muy bajos. Porque ya de por sí la sensopercepción está alterada. Todo su conjunto, su cuadro de sentidos está alterado. Hablando de eso, Camila me preguntaba en la semana por el sentido vestibular. Yo les dije al principio que tenemos 5 sentidos, los que conocemos todos, y tenemos un sexto sentido que es el sentido vestibular. El sentido vestibular es el que regula el equilibrio y el movimiento. Ya lo vamos a ver con detenimiento, pero es casi, podemos decir que es nuestro sexto sentido. ¿Sí? Todo, aún ese sexto sentido, está alterado dentro de lo que es el autismo. La sexta es el pensamiento.
Y ahora les dicto. Y el pensamiento, como la conciencia, es algo que se evalúa en todos los exámenes clínicos y psíquicos. El pensamiento de una persona. ¿Sí? El pensamiento, ahora sí les dicto, está formado por ideas que deben tener un curso y una forma. Si hablamos de curso, pongan punto seguido, si hablamos de curso, nos referimos a una secuencia lógica, coma, a una coherencia en el pensamiento. Que también debe darse en la forma del pensamiento. ¿Bien? ¿Se entiende? La forma del pensamiento tiene que ver con el contenido, puede ser racional, irracional. Eso no lo copien, no importa. Pero en realidad el pensamiento está formado por ideas. Y el pensamiento no siempre está bien desarrollado en un niño con TEA. Hay que ayudarlo a pensar. Hay que estimular su pensamiento. Que sea coherente, que tenga una secuencia lógica. A pensar en las actividades. Por eso ordenamos tanto sus actividades, porque ordenando las actividades podemos llevar a pensar, lo podemos llevar a pensar en lo que debe hacer, en lo que se espera de él. ¿Sí? El pensamiento está relacionado con las ideas, con la secuencia lógica, con la forma si es incoherente o no. Y es una de las funciones cognitivas que a veces está alterada en los individuos con TEA. Que no siempre se puede evaluar hasta dónde está alterada por el hecho de que hay mucho déficit en la expresión. Siempre volvemos a lo mismo, que en el TEA hay un déficit en la expresión. Entonces hay que saber cómo se expresa un individuo y otro, porque algunos se expresan con conductas y otros se expresan solamente con su postura, para poder determinar hasta dónde están las otras funciones ejecutivas desarrolladas o no. La séptima es el afecto. Igualmente, por ejemplo, el pensamiento es algo que se va viendo en la práctica, junto con el sujeto que trabajamos. Hasta dónde está desarrollado su pensamiento. No es algo que podamos generalizar. Cada individuo tendrá un pensamiento desarrollado de diferente manera, aun cuando tengamos dos individuos iguales con el mismo diagnóstico, TGD,
Asperger y demás, el pensamiento se lo ve en el hecho, ¿sí? En la práctica. La séptima es el afecto y es la última, y es la capacidad de expresar nuestras emociones. Por ejemplo, tener empatía. Punto aparte, la dificultad en este aspecto es el aplanamiento afectivo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe, creo que es un poco al margen de esto, pero ¿se puede lograr en algún momento estimulando todas estas cosas que una persona con TEA sienta empatía o siempre va a quedar como una persona apática? Porque una persona apática suele ser peligrosa en sociedad. Claro, no quiere decir que porque tenga un déficit en el desarrollo de su afecto no pueda ser empática. Estimulando, favoreciendo un buen tratamiento, aprenden la empatía. O sea, hay algo que nosotros estimulamos como acompañantes terapéuticos trabajando con un niño con TEA, es las emociones, el poder expresar las emociones. Siempre caemos en lo mismo, en esto de expresar, del reconocer las emociones. El poder reconocer la emoción o el estado que está pasando una persona, el estado emocional que está viviendo una persona, aún mirándolo. Yo puedo, sin conocerlas a ustedes, puedo quizás mirar el rostro de alguna y sentir que, o yo sentir que está enojada, solamente por el gesto. ¿Sí? Esto tiene que ver con el tener bien desarrollado todos nuestros sentidos y todas nuestras funciones cognitivas y ejecutivas, con la teoría de la mente, el poder saber viendo la postura, el gesto de la otra persona, qué es lo que le está sucediendo. Todo eso se puede estimular para trabajar dentro del TEA. Todo lo que está en déficit o está alterado se puede trabajar y se puede conseguir muchas cosas, ¿sí? No es que una persona con autismo es apática y va a ser siempre apática, que no le importa al otro, no, al contrario. Seguramente le importa y a veces lo que no puede es expresarlo. Claro. Lo que se le dificulta es expresarlo. No quiere decir por eso que no se dé cuenta o no le importe el otro. Bien. Y, profe, hay una pregunta que te quería hacer antes cuando comenzamos esta última clase, y es que todas estas cosas que nosotros estamos viendo, la única manera de, no sé si la palabra es mejorarla, quizás suena un poco bruta, pero sería estimulando al paciente, ¿no? Porque yo conozco casos de niños y niñas con autismo que están medicados y tienen 6, 7 años. Y digo, ¿eso tiene que ver con esto o quizás es un tema más neurológico en el que nosotros no nos tendríamos que meter? No, en realidad muchos niños dentro del TEA están medicados por el nivel de ansiedad. Casi siempre la medicación tiene que ver con bajar un poco la ansiedad. Más que nada cuando son muy niños y todavía los sentidos y los sentidos están alterados, su sensopercepción está muy alterada y hasta que se regula esa sensopercepción se medica. Hasta que se llega a la dosis, como en todo, casi siempre o está demasiado adormecido o demasiado alterado.
Pero sí, nosotros trabajamos con niños que aún pueden estar medicados, pero no tiene que ver con nuestro trabajo, el hecho de medicar a alguien, sino de trabajar en sus actividades diarias, ¿sí? Acompañarlo, como acompañantes terapéuticos en autismo, acompañamos a los niños en la escuela, en el ámbito escolar, en las terapias, ¿sí? En su domicilio para hacer sus actividades de la vida diaria, las ABD, que se llaman, poder desarrollar hábitos que estábamos hablando hace un rato y demás, todo eso se estimula casi siempre en un niño que está en un tratamiento y necesita un acompañante terapéutico, un apoyo, un semejante que venga a estar en lo cotidiano, porque en las terapias puede estar con la terapista ocupacional 2 veces por semana o 3, con la psicopedagoga 2, 3 veces por semana también, pero en el día a día, junto con la familia, es importante a veces o innecesario que haya un acompañante terapéutico. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ¿algo más? ¿Una pregunta más? Bueno, entonces los dejo hasta la semana que viene. Les prometo que este fin de semana subo las clases que me faltan a YouTube por si alguno quiere espiar por ahí, que estoy atrasada con ustedes 2 semanas ya con esta. Así que, y la semana que viene nos vemos. Les voy a pasar unas preguntitas para que lean esas páginas con tranquilidad y después podamos revisar un poco esos conceptos y dejarlos fijados. ¿Está bien? Los conceptos del Piaget y el aprendizaje como una construcción. Bueno, que tengan un buen fin de semana y gracias por estar. Buen fin de semana. Al otro fin de semana. Gracias, buen fin de semana para todos. Chao, chao.